Saludos señoritas y señores estudiantes. Bienvenidos a la asignatura de Sistemas de Base de Datos. En esta asignatura, en su primera unidad, vamos a revisar lo concerniente a la introducción de bases de datos relacionales. En el primer tema de esta unidad, el día de hoy, revisaremos los conceptos básicos de bases de datos. Quien les habla, William Bazán, su docente de Sistemas de Base de Datos en la Universidad Estatal de Milagro. En este primer tema, vamos a revisar 4 subtemas fundamentales. En el primero, revisaremos la definición y estructura de base de datos. En el segundo subtema, revisaremos los tipos de base de datos. En el tercero, también revisaremos la evolución del procesamiento de datos en un sistema de archivos. Y por último, el subtema número 4, tendremos los problemas en el procesamiento de datos. Estos son los subtemas a bien revisar en esta primera temática. Como objetivo general del tema número 1, vamos a revisar el cual es aplicar esta herramienta de gestión de base de datos. En este tema es describir los conceptos básicos de base de datos de forma coherente para empoderarse en estas definiciones. También revisaremos la introducción en esta asignatura, la cual implica que las bases de datos netamente surgen de guardar información. Desde un principio, en la antigüedad, era necesario guardar información de tal manera que no cambiara, y surgen los sistemas de escritura primitivos como tallar información en piedra, los cuales no eran transportables. Con la aparición del papel se solucionó el problema de portabilidad, pero el guardar información en papel no era tan eficiente. Con la evolución de los medios digitales aparecen los CDs, los discos duros, donde se guarda la información en formato digital. Actualmente se puede guardar información en la nube para poder acceder a ella desde cualquier parte del mundo. Esta manera introductoria. En un principio, en la asignatura, vamos a realizar una actividad de lluvia de ideas en la cual los estudiantes van a describir para qué sirve o qué es para usted una base de datos. Esto de aquí lo vamos a encontrar en el aula virtual, que el estudiante podrá encontrar toda su asignatura del sistema de base de datos. Previamente a la clase, encontraremos información subida de esta asignatura, como el sílabus, la guía estudiante, lo cual les servirá a ustedes para desarrollar las diferentes tareas, talleres e investigaciones que tendremos a bien realizar en esta asignatura. Aquí tenemos el tema número 1 con sus respectivos subtemas. Tenemos un compendio, el cual es un libro guía para que ustedes tengan los conceptos relacionados directos con esta temática. También tenemos videos y todas las actividades que realizaremos van a estar subidas aquí en el aula virtual como foros, tareas, talleres, ¿no? Siguiendo con nuestros conceptos a revisar el día de hoy, tenemos a continuación la definición de base de datos, ¿no? En esta parte, el primer subtema acerca de la definición y estructura de base de datos, tenemos esta definición, la cual implica que se las conoce a las bases de datos como un almacén donde se pueden guardar grandes volúmenes de información, según el autor Gómez Fuente en el 2012, pues, ¿no? Netamente, la base de datos es una colección interrelacionados y un conjunto de programas para acceder a dichos datos, ¿no? En otras palabras, son en una colección de datos almacenados de una manera estructurada. Es así que las bases de datos se las puede clasificar en diferentes campos del conocimiento, como lo son la banca, aerolíneas, universidades, telecomunicaciones, finanzas, ventas, comercio en línea, producción, recursos humanos. Entre ellos, la banca, en las cuales se almacena información sobre clientes, cuentas, préstamos, transacciones bancarias. En las aerolíneas tenemos información de reservas y horarios. En las aerolíneas también fueron unas de las primeras en utilizar bases de datos de una forma distribuida, de forma geográfica, ¿sí? También las universidades, en las cuales almacena información de alumnos, matrículas,
asignaturas, cursos, docentes, horarios, ¿sí? También tenemos el área de telecomunicaciones, en la misma que se graban registros de llamadas, se generan facturas mensuales, se almacena información de las redes de comunicación, también en las finanzas, en donde almacenamos información sobre compras, ventas, productos financieros, los datos de mercado, ¿sí? También tenemos en el área de ventas, ya que los clientes necesitan en estas ventas productos, compras, promociones y demás aspectos relacionados en esta área, ¿no? Tenemos también el comercio en línea, el cual se utiliza para datos en ventas y seguimientos de pedidos en la web, generación de listas y recomendaciones de mantenimientos de productos en línea. Tenemos también el área de producción, en la cual se utiliza para la administración de cadenas de proveedores, inventarios y pedidos, ¿no? También recursos humanos, que es un área muy utilizada, en la que se proporciona información sobre los empleados, salarios y diversos aspectos que contiene el empleado como tal. También veremos la estructura de una base de datos, ¿sí? Ahí tenemos una imagen de una tabla, ¿sí? En la cual esta base de datos contiene datos netamente estructurados, como se observa en la figura, ¿sí? Tenemos datos como el carácter, ¿sí? El cual es un dígito o letra o símbolo. Aquí podemos ver, está señalado el carácter, ¿sí? También puede ser un espacio en blanco, ¿sí? También tenemos el dato, el cual está formado por uno o más caracteres. Es una característica o entidad que contiene un valor, y existen diversos tipos de datos, como tipo de dato texto, tipos numéricos, tipos de fecha y hora, ¿sí? También tenemos lo que implica un campo, ¿sí? Todo un campo, el cual es una área de almacenamiento que contiene datos del mismo tipo, ¿sí? Ahí podemos ver que el tipo de datos es carrera, el que está seleccionado como campo, pues, ¿no? En otras palabras, es netamente una columna de la tabla. También tenemos lo que es el registro, ¿sí? El registro es la colección de campos iguales o de diferentes tipos relacionados. En otras palabras, es una fila de la tabla, ¿no? También podemos ver lo que son las tablas, las cuales son registros almacenados en una base de datos y está conformado por varias tablas, ¿no? También tendremos a revisar el subtema número 2 con los tipos de bases de datos. Las bases de datos se encuentran en varias formas y sus clasificaciones entre ellas tenemos según la variedad, ¿sí? Según la variedad de bases almacenadas. En este caso tenemos las estáticas y dinámicas. Las primeras son solo de lectura, es decir, no se pueden modificar con el tiempo. Las dinámicas son más utilizadas, dado que permite que la información se modifique con el tiempo mediante consultas, ¿no? También tenemos las bases de datos según su modelo de administración de datos. En este tipo de base de datos tenemos según las bases de datos jerárquicas, también tenemos la base de datos de red, tenemos las bases de datos transaccionales, tenemos la base de datos relacionales, las bases de datos multidimensionales, y también, por último, dentro de esta subdivisión de las bases de datos, tenemos las bases de datos orientada a objetos. Dentro de las primeras, la base de datos jerárquica, podemos indicar que son las que almacenan información de forma jerárquica, como su nombre lo indica, ¿no? También tenemos la base de datos de red, en la cual tenemos colecciones de registros conectados por enlace. En estas bases de datos se permite que un nodo pueda tener varios padres, ¿no? También tenemos las bases de datos transaccionales, las cuales envían y reciben datos a la mayor velocidad posible, ¿no? Como la de los bancos, ¿no? Tenemos también las bases de datos relacionales, las mismas que son las más utilizadas y consisten en organizar los datos de forma de tabla, ¿no? También tenemos las bases de datos multidimensionales, las cuales son bases de datos donde los datos se almacenan en tablas multidimensionales y se utilizan para grandes volúmenes de información, ¿no? Por último, tenemos la base de datos orientada a objetos. En esta base de datos se almacenan los objetos completos, ¿sí? En estado y comportamiento, ¿no? Así tenemos según lo que es el modelo, según el modelo administrativo de administración de bases de datos. También tenemos los modelos utilizados con frecuencia en la base de datos,
que primero tenemos los documentales y también tenemos las bases de datos deductivas, ¿no? Dentro de las primeras, los documentales permiten un estudio de textos completos y obtienen una búsqueda más potente en esta base de datos documentales, ¿no? Por otro lado, las deductivas son bases de datos lógicas, ya que se basa en la lógica matemática. También tenemos base de datos según su contenido. Ahí tenemos bibliográficas de texto completo y de directorios, ¿no? En las primeras solo contienen una sinopsis de texto, pero nunca utilizan el texto completo, ¿no? En las de texto completo almacenan fuentes primarias, es decir, el contenido de todas las ediciones de una colección de revistas científicas. Y las de directorio son guías telefónicas en formatos netamente electrónicos, ¿no? También revisaremos en este primer tema, ¿sí? En este subtema número 3, la evolución del procesamiento de datos en un sistema de archivos. En una breve explicación, la evolución del procesamiento de datos de un sistema de archivos es útil para comprender las limitaciones de acceso a datos que las bases de datos intentan siempre superar. Primero tenemos los sistemas de archivos manuales, ¿sí? Históricamente estos sistemas netamente eran manuales, se utilizaba papel y lápiz, estos se hacían a través de un archivador, siempre que la recopilación de datos fuera pequeña y las organizaciones tuvieran pocos requisitos para presentación de informes, ¿no? También tenemos los sistemas de archivos computarizados. La elaboración de informes a partir de sistemas manuales de archivo era lenta, engorrosa. De hecho, algunos empresarios enfrentaron requisitos de informes impuestos por el gobierno que llevaron semanas de esfuerzo, incluso cuando se usaba un sistema manual bien diseñado, ¿no? Así tenemos la evolución de estos sistemas de archivos. También en todo lo que implica la base de datos, siempre tenemos algún tipo de problema al momento de guardar la información con respecto a este procesamiento de archivos, ya que todo tiene sus ventajas y desventajas. Es así como tenemos en uno de estos problemas la redundancia e inconsistencia de datos. Dado que los archivos y programas de aplicaciones son creados por diferentes programadores durante un largo periodo de tiempo en el cual desarrollan los programas, es probable que diversos archivos tengan diferentes estructuras y que los programas estén escritos en varios lenguajes de programación. Además, la información se puede duplicar en varios lugares de archivo, teniendo así la redundancia, ¿no? Por ejemplo, se puede duplicar la dirección en el número de teléfono de un cliente. En particular, pueden aparecer en un archivo que contiene registros de cuenta de ahorros o también en el archivo que contiene los registros de cuentas corrientes. Esto como ejemplo. Otro de los problemas que tenemos es la dificultad de acceso a datos. En esta parte podemos mencionar que los sistemas de procesamiento de archivos convencionales no permiten recuperar los datos necesarios de una manera práctica y eficiente. En esta parte se necesita de sistemas de recuperación de datos más adecuados. También tenemos como otro problema el aislamiento de datos. En esta parte, dado que los datos están dispersos en varios archivos y el archivo puede ser en otros formatos, es difícil escribir una nueva aplicación para recuperar los datos correspondientes. También tenemos problemas como el problema de integridad, en el cual los valores de las bases de datos almacenados son datos que deben de cumplir con ciertos tipos de restricciones o coherencia de información. Por otra parte, tenemos los problemas de seguridad. No todos los usuarios de un sistema de base de datos en esta parte deberían poder acceder a toda la información, ¿no? Estos son uno de los problemas de seguridad que revisaremos en la clase. Para cumplir con el proceso de la clase, tenemos a continuación la bibliografía que vamos a utilizar para que ustedes la revisen más a fondo y puedan tener un conocimiento más amplio de los aspectos relacionados con los conceptos de bases de datos, ¿no? También para complementar esta actividad de la clase, tenemos a responder una evaluación, ¿sí? Toda clase, su objetivo es medir el conocimiento adquirido, por ende, vamos a realizar una pequeña evaluación de
los aspectos revisados en esta primera temática de introducción a las bases de datos relacionales, ¿no? Tendremos el link subido en el aula virtual, en donde el estudiante, es decir, ustedes podrán realizar su evaluación correspondiente, ¿no? También tenemos una tarea del tema número 1, ¿sí? Que su principal objetivo es realizar un póster o infografía, la cual va a estar relacionada directamente con los tipos de datos para que ustedes investiguen más a fondo estos tipos de datos que existen. Y el objetivo netamente de esta tarea es aprender a sintetizar la información sobre herramientas informáticas y presentar así un póster de infografía de acuerdo a este tema. Vamos a tener subido también esta tarea en el aula virtual y ahí tendrán ustedes la rúbrica de esta tarea en cuales se calificarán diversos aspectos relacionados con este primer tema revisado el día de hoy, ¿sí? Tenemos a bien haber revisado las bases de datos relacional. Espero ser de su agrado en la asignatura de sistemas de bases de datos. Nos vemos ya en las clases normales. Muchas gracias.